En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a jueves, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pidamos a nuestro Santísimo Padre, el esposo de nuestra Santísima Madre, que sea el quien guíe y dirija la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su intercesión por cada laico o suscriptor nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Más no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En nuestro la palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, incluyendo todas aquellas que ven este programa, a sus esposos, esposas, matrimonios, hijos, hermanos, amigos, familiares, padres, los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo bendito de Dios. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, habla Señor que tu siervo escucha. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 7. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18, responsorial. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a ver cómo Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A toda la tierra alcanza su pregón. ¿Qué nos quedará enseñar Dios? ¿Qué es el pregón? Me imagino que su palabra, su amor, o sí, su palabra, sí, pregonar, hablar. O en voz, yo creo, alta, pues, la palabra de Dios,
a toda la tierra alcanza su pregón, dice. ¿Qué podemos aprender? Pues como aquí dice en la primera lectura, nos habla de que debemos ser humildes y amables y comprensivos, porque Dios quiere que alcancemos la paz y que a través de testimonios debemos a conocer a nuestros hermanos lo que Él hace en nuestras vidas y el cambio que puede hacer si lo seguimos. Ok, entonces a toda la tierra alcanza su pregón, es la palabra de Dios, palabra de Jesús. ¿Y cómo es que va a llegar ese pregón a toda la tierra? Pues por medio de la iglesia, de los sacerdotes, también de nosotros, por medio de nosotros. Por medio de la iglesia, por eso en la carta que leíste, creo que era Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 7 más o menos, dice, primeramente Pablo, dice, yo prisionero en el Señor, o ¿qué querrá decir ahí? Prisionero en el Señor, a ver, en la mía dice prisionero en el Señor, en el tuyo que decía diferente, creo. Sí, dice yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor. Por la causa del Señor. ¿Qué es un prisionero por la causa del Señor? Pues que está completamente con Él. ¿Sí? Ya no hay vida. En realidad, Pablo lo ha dicho muchas veces, ya no vivo yo, es Jesús quien vive en mí. Y si muero, muero por Él, para Él. Y si vivo, vivo para Él. O sea, Él y Jesús son uno solo. Dice, a toda la tierra alcanzará mi pregón. Se alcanza por medio de personas como Él, que entregaron la vida a Jesús, que entregaron la vida completa a Jesús, porque ellos ya saben lo que les espera después de esta vida temporal en el mundo, pues es la vida eterna. Entonces, primeramente, ¿cómo llega ese pregón a la tierra? Pues con gente como Pablo, gente que, como decía el mismo libro de Efesios que leíste, unos tienen la gracia que Dios le ha dado de diferentes maneras. Unos les dio gracias para ser apóstoles como Pablo. A lo mejor yo no puedo llegar al nivel de Pablo. A lo mejor tú sí puedes llegar al nivel de Pablo. Pero cada quien tiene un nivel de gracia. Y esa gracia la obtienes, como tú dijiste, en la Santa Iglesia. Por eso Jesús, Dios Padre Todopoderoso, nos dice en las Escrituras, dice, para estar atentos. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto. Muchos hermanos protestantes enseñan que Cristo no fundó ninguna iglesia. Entonces, ¿por qué Efesios dice solamente hay un cuerpo, que es el Espíritu Santo, el cuerpo místico de Dios, que es la iglesia? Un solo Señor, Dios Padre Todopoderoso, un solo bautismo, no dos, no tres. Mucha gente se sale de la Iglesia Católica y al iniciar en otras que se dicen ser iglesias, pues renuncian al bautismo que recibieron. Y ese es un pecado ante Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay un bautismo, no hay dos, ni hay tres. Solamente un bautismo. Por eso la Iglesia Católica, cuando alguien se bautiza, es en manera como la Biblia lo enseña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usando esta fórmula, la Iglesia ya no vuelve a bautizar a nadie. Los integra a la Iglesia por medio de otro rito, pero ya no los puede bautizar porque el bautizo ya fue recibido. Y nosotros como laicos también podemos bautizar en caso de emergencia a un niño, a una criatura o a alguien. Bautizarlos siempre usando la fórmula que Cristo nos enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos integra a ese cuerpo místico de Dios que se llama la Iglesia. Y en la Iglesia nosotros, por medio del Espíritu que la cubre, recibimos la gracia. Es la cobertura que Dios nos da. Y aparte que nos da la cobertura, nos da diferentes tipos de, digámosle así, obras que podamos hacer. Cada quien hace una obra diferente. Unos son maestros, otros son evangelistas. Evangelista se le dice a la persona que enseña el evangelio dentro de la iglesia.
porque los pastores son bien astutos. Ya ves, aquí menciona evangelistas, y nosotros que somos evangélicos. Mentira de Satanás. Habla de la gente que enseña el evangelio dentro de la iglesia. En este caso, el sacerdote nos enseña el evangelio cada domingo, los catequistas nos enseñan evangelios y palabra de Dios. El domingo, lo que hicimos nosotros la semana pasada con el inicio de las clases, Dios dio la oportunidad, bendito sea Dios. Hay otros que tienen un nivel más alto, dependiendo de la gracia que Dios dé. Es así como va llegando el pregón al mundo entero. Este fin de semana empezamos con los sacramentos en Rica y se les decía, no crean que ustedes son los únicos que van a recibir los sacramentos. En el mundo entero empezaron las clases de Rica, en China, en Japón, en Italia, en Francia, en Europa, toda África, toda Sudamérica, Centro y Norteamérica, en todas partes del mundo están empezando los sacramentos. En toda la tierra se oye tu pregón. Por eso no puede ser cualquier iglesia o cualquier persona que funde una bodega y diga, esta es la iglesia de Cristo, aunque le ponga nombres bíblicos, no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo solamente es una, instituida por Jesús, porque es su cuerpo y es su Espíritu Santo el que la forma, el que la cubre y la protege. Por eso no hay que dejarse engañar. ¿Y cómo se va formando esta iglesia? ¿Cómo se va formando la iglesia? ¿Cómo puede llegar? Nosotros. Sí, con nosotros. ¿Cómo empezó el Evangelio de hoy? ¿A quién Jesús acercó? A Mateo. A ver, ¿y qué aprendemos del Evangelio? De que... lo voy a leer tantito, ¿sí? Uh-huh. Después, cuando estaba en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. Ahí no empieza, ¿va? Empieza. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. A ver, ponle pausa. Uh-huh. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado... Vio. Jesús o Dios, Él ve. Él está viendo, todo lo ve. En aquel tiempo y en este tiempo. Vio a un hombre, como te vio a ti, y me dio alegría porque algo Dios va a hacer, porque este año vinieron muchos jóvenes al grupo de Rica, no solamente en el español, en el inglés. Es que Dios está haciendo algo. Dios ya los había visto, y luego después de que Dios los vio, ¿qué le dijo a Mateo? Ven. Habló, Mateo oye la voz de Jesús que le dice, ven. Entonces la iglesia se forma primeramente en los ojos de Jesús, de Dios, y después oyendo la voz de Jesús. Si tú no hubieras oído la voz de Jesús, ¿qué iba a pasar este fin de semana? No ibas a ir, creo. ¿Verdad que no? Sí, pues todo se me complicó, pero al último sí se fue. Bendito sea Dios, porque había una voz que te decía que fueras y había otra voz que te decía que no fueras. Pero oíste la voz de Jesús que te decía ven y fuiste. Y al final de la clase se compuso todo el problema que tenía. Porque así es Dios. A veces Dios permite que el diablo nos dé una zarandeada para ver qué vas a hacer. En este caso Mateo no es porque le dijo ven y sigue inmediatamente, se puso de pie, no. Jesús ya había visto a Mateo de mucho tiempo atrás, pero a veces les da el tiempo que mediten. En realidad quiere seguirme. Mateo lo oía predicar. Jesús tenía una voz como, si has oído cómo canta, o una persona que canta ópera, cómo habla, una voz que no necesita micrófono, así la tenía Jesús. Nuestros escritos nos enseñan. Hablaba y se oía su voz clarita a distancia. Y Mateo siempre estaba atento a lo que Jesús predicaba. Una vez Jesús predicaba, lo que le encantó a Mateo fue que Jesús decía, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo? Y esa frase lo cautivó. Mateo era una persona como de 55 o 56 años,
para la iglesia judía, un adulto, ya un anciano, y le habló y lo oyó. Así se funda la iglesia, con personas que oyen la voz de Jesús y que no solamente oyen. ¿Qué más hizo? Se levantó y lo siguió. Entonces obedeció. ¿Cómo se perdió? ¿Cómo fuimos aventados a la tierra por la causa del pecado? Por la causa del pecado, nuestros padres desobedecieron allá a Dios, que les dijo, no coman de este alimento. Y ellos comieron, desobedecieron. Bueno, pues ahora el reino de los cielos nos lo ganamos obedeciendo. Y el reino de los cielos es Cristo, y Cristo es la iglesia. Entonces, si yo quiero integrarme al reino de los cielos, tengo que ser obediente. ¿Y a dónde lo llevó? Ahora sí, sigue. Cuando estaba en la mesa, en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Lo llevó a una mesa. A una mesa, en una casa. La casa en la Biblia representa la iglesia, el templo, tu corazón. Lo lleva a la iglesia, y en la iglesia hay una mesa, y en esa mesa todos van a comer con Jesús. ¿Qué es lo que hacemos todos los domingos en la misa? A comer con Jesús. Vamos y comemos con Jesús. Jesús es la iglesia, Jesús es el altar, Jesús es el sacerdote, Jesús es la palabra, Jesús es el alimento, Jesús es la palabra que se hace alimento y tú y yo lo comemos. Jesús nos alimenta. ¿Y tú eres pecadora? Sí, yo soy pecador, pero ese es el misterio de la misa, que muchos hermanos protestantes no conocen. ¿Por qué? Porque cuando entras a la casa de Jesús, que es la iglesia, y vas a vivir su santa misa, ¿qué es lo primero que hace el sacerdote? Pedir perdón. Pedimos. Primero nos da la paz. ¿Y cómo obtenemos la paz? Pidiendo perdón a Cristo. Pedimos perdón a Cristo y tenemos la paz. Y cuando tú pides perdón a Cristo, porque según la palabra de Dios, el sacerdote es Cristo, lo dice Lucas 10:16, el que los escucha, ustedes me escucha a mí, el que los rechaza, ustedes me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, si Cristo sacerdote nos da la paz y nos enseña la fórmula, dice, oremos y pedimos perdón por todos los pecados. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, que con un corazón dispuesto, digamos al Señor, yo confieso. Y hacemos el acto de contrición, pedimos perdón por todos nuestros errores y pecados y culpas. Después, le pedimos y le rogamos por medio de la oración en comunidad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. El sacerdote ora y reza por nosotros, nos integramos al amor de Cristo. En ese momento estamos en paz, estamos limpios, y toda la misa va a ser purificación y santificación. Y en ese momento de esa misa, en toda la tierra se oye el pregón de mi palabra. Toda la tierra donde está la celebración de la misa está en paz. Y en el mundo entero, por eso el Salmo en el primer versículo dice, arriba, abajo, en todo el universo, en toda la naturaleza, en todo lo creado, está la misa. Se celebra la paz. Se celebra la paz. Lo llevó a Mateo, lo sacó del trabajo, porque yo primeramente para formar parte del pueblo de Dios tengo que salir. Jesús me va a sacar, Jesús me está viendo, me va a sacar de donde Él está viendo que yo estoy equivocado. Mateo se pasaba todo el tiempo en el trabajo. ¿Cuántas personas están en la misma manera que Mateo? Pasan mucho tiempo en el trabajo y descuidan la casa. Por eso lo lleva a la casa. Tienes que pasar más tiempo con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, tiempos de calidad, tiempos en el que puedas convivir y pasar un tiempo ameno y hablarles lo importante de Dios, alimentarlos de Dios. Pero cuando Dios te saca de ese mundo, no todos están contentos. Mira lo que pasó más adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos,
¿Por qué su maestro come como publicano, come como con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. En tu camino, ahora que empiezas el camino con Cristo, va a haber personas como los fariseos, saduceos y escribas, que representan a Satanás, que van a estar en contra de ti, en contra de... ¿Por qué Jesús come con los publicanos y los pecadores? Porque la iglesia es una iglesia pecadora. Nuestros hermanos protestantes, con todo el amor y el respeto, eso piensan de nosotros, que somos unos pecadores, y sí lo somos. Por eso lo reconocemos ante Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Reconocemos que somos miserables pecadores, pero también reconocemos el poder que tiene Dios para transformar, para sanar. Jesús dice, yo vengo a sanar a los enfermos, no a los santos. Qué bueno que nuestros hermanos protestantes, ellos se creen santos, son santos, qué bueno, no van a batallar para entrar al cielo. Pero nosotros como católicos no somos santos, estamos en el proceso. Y para reconocer que somos pecadores, necesitamos lo que tú dijiste al principio en el libro de Efesios, un corazón humilde, un corazón sencillo, que reconozca que somos débiles, que somos seres humanos y miserables pecadores. Y eso lo reconocemos en la iglesia, Dios nos perdona, y tan hermoso es Dios que nos perdona, que nos da su prueba de amor, que es su cuerpo y su sangre. Comemos con Él, nos limpia, nos purifica. Entonces, dentro de la iglesia somos santos. Pero salimos a la calle y nuevamente el mundo nos empieza a absorber, pero tenemos el sacramento de la confesión. ¿Para qué? Para limpiar nuestra alma nuevamente, para purificar nuestra alma. Por eso Jesús dice, pues aprendan que quiero misericordia en vez de sacrificio. ¿Qué entenderíamos ahí? Que pongamos más de nuestra parte. Hay veces que decimos, bueno, voy a ayunar, hacemos un sacrificio, voy a ayunar. Pero ¿de qué me sirve el ayuno si no soy misericordioso? Dios prefiere que seas misericordioso 100% en cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier lugar, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con los que te ofenden, con todos aquellos que te han hecho daño. Sé misericordioso, ámalos, quiérelos, respétalos. Y entonces si haces el ayuno, y el ayuno va a ser bien recibido, el ayuno lo puedes ofrecer por la gente que no cree, por la gente atea, pecadora, los que están alejados de la iglesia de Dios, pero ya Dios lo recibe con gusto. ¿Por qué? Porque tu alma está limpia. Y entonces, sin necesidad de que tú hables, a donde quiera que tú vayas, la tierra oirá el pregón de Dios. ¿Cómo oirá la tierra el pregón de Dios si tú no vas hablando? Con tu forma de ser, con tu forma de pensar y con tu actitud ante la gente y ante la vida. Amén. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulle en sus corazones. Dice, mi pregón se escucha a lo largo de toda la tierra. Hay que oír primero la voz de Dios, salir, pedirle a Dios que nos saque de ese lugar que nos impide acercarnos a Dios. Tal vez son las cosas materiales, las cosas de este mundo, cualquier cosa que sea. Y ya cuando Dios nos haya sacado, acudamos a comer con Él. A cualquier padre le gusta recibir a sus hijos, abrazarlos, compartir un tiempo con ellos. Jesús nos ama y sabe cómo están nuestros corazones. El corazón de Mateo estaba completamente destrozado a pesar de que era rico. Se cansó. Él pensaba ya en la felicidad, en las mujeres, en los placeres, en la riqueza, y traicionando a su propio pueblo, a su propia familia, a sus propios hermanos, porque él era judío también. Sin embargo, no halló la felicidad. La felicidad llegó a él el día que oyó la voz de Jesús. Que el día de hoy escuches la voz de Jesús
y que el día de mañana amanezcas y estés en la presencia con Él, en su santa iglesia, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.